lo que vendes no nada más tiene que ver con un producto, sino la confianza y la credibilidad que generas sobre la misma marca o producto, ¿no? Okay. Muchas veces nuestra propia mente nos ataca de una manera tan terrible que somos nosotros mismos los que nos estamos boicoteando todo el momento. ¿Cómo está el tema inmobiliario con Vini? Lo que sí es un hecho es que mucha gente sí está invirtiendo con la mentalidad de que están desarrollando una inversión que va a crecer a lo largo de los años y probablemente haya muchos de esos proyectos que no va a pasar. O sea, yo conozco gente que me dice, me mandaron un proyecto que está en latitud no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, baratísimo y lo compré. Digo, ya lo buscaste en Claro. Google, ya viste dónde está. No es plusvalía estar en medio de la nada a 40 minutos de Mérida. Entonces se vuelve bien complejo el análisis a corto, mediano o largo plazo para el desarrollador yucateco o para el desarrollador que quiere desarrollar en Mérida si no se ponen las pilas, porque de verdad hoy la competencia es voraz y feroz. Okay. O sea, yo siempre he dicho, yo no puedo jugar con el patrimonio de mis clientes, porque al final del día no sabemos si el que está comprando en Mérida es todo su capital de ahorro o algún capital de riesgo que tiene por ahí para invertir. Y hoy tengo muy claro que todos los que estamos inmersos en el sector inmobiliario, para bien o para mal, todo lo que hagamos va a tener repercusiones. Bueno, pues bienvenidos todos a un capítulo más de Doers. Este es nuestra primera entrevista presencial en el nuevo estudio. Llevamos ya algunos virtuales, pero es muy importante. Y hoy me acompaña Vini, ¿okay? Como yo lo conocí. Correcto. ¿Okay? Porque tengo que decir que el día que estábamos en su programa de radio, que vamos a platicar ahorita Así mucho, es. me llevé la sorpresa de que de repente me dicen, te va a entrevistar Marco, y yo... ¿Quién es Yo Marco? conozco a Vini. ¿Quién es Marco? O sea, es Marco, es Vini. Exacto. Entonces yo quiero empezar por allá. Platícanos la historia de Vini. Todos queremos saber la historia de Vini. ¿De dónde sale Vini? Mira, la realidad, o sea, mucha gente pensaría que era un seudónimo para utilizar en radio, Okay. pero bueno, mi nombre real es Marco Vinicio. Okay. Y de toda la vida, toda la gente me ha dicho Vini, yo creo que de forma cariñosa o a lo mejor la forma más simple de simplificar el Vinicio, que a mucha gente se le hacía complicado. Y entonces ahí se quedó el famoso Vini. En mis redes sociales siempre había aparecido como Vini. Y lo curioso que era cuando empezamos a hacer radio aquí en Mérida, yo hacía radio en Ciudad de México, pero cuando empezamos a hacer radio aquí en Mérida, mucha de la gente que iba invitada pasaba exactamente el mismo fenómeno. Todo el mundo me decía Vini, aunque yo me presentara como Marco Morales y el programa es Marco Morales, pero de todas maneras ya ese nickname que traigo ya de mi infancia se quedó para la posteridad. Qué padre. Pues para entrar en materia, Marco Vini, Doers siempre se ha enfocado, y estamos retomando todo ese tema, y la verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. En buscar gente que está agentes de cambio. Y realmente desde aquella primera vez que nos conocimos y que me invitaste al programa, a mí me dio mucha emoción ver cómo estabas llevando las cosas, y creemos que estás haciendo las cosas diferente, que es lo que nos gusta mucho a nosotros escuchar. Entonces, lo que queremos conocer, yo personalmente te lo digo, inclusive toda nuestra audiencia, es qué hay atrás de Marco, qué hay detrás de Vini. Cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde vienes, cómo llegaste a la radio, qué proyectos tienes, qué sigue para Vini en Mérida. Correcto. Fíjate, fue una historia muy chistosa porque yo toda mi vida me he dedicado a las ventas. Okay. Desde muy chico tuve esta inquietud de siempre ser emprendedor, siempre estar buscando algo, nunca me supe quedar quieto. Y entonces en Ciudad de México puse, a lo mejor ahí en un bazar vendía discos compactos o rentaba motos, tuve una papelería, pero conforme la vida me fue llevando al ámbito ya profesional, pues bueno, siempre me ha tocado dirigir empresas a nivel ventas y he estado en el mercado de retail, vendía calzado para las grandes cadenas corporativas. Vendía colchones igual para las mismas cadenas corporativas, todas estas tiendas grandes departamentales que hay a nivel nacional. Yo representé a dos marcas muy importantes, una de calzado, otra de dos marcas de colchones, pero también mucho tiempo he estado involucrado en el tema de la publicidad, en la industria inmobiliaria y en la industria automotriz. Y en el 2011, a partir del 2011, tuve la oportunidad de tener una pequeña sección en un programa de radio en Ciudad de México,
en una plataforma de la industria automotriz y yo tenía una sección de estilo de vida. Y era una sección que causó muchísimo furor al grado de que una marca japonesa la estuvo patrocinando por prácticamente casi 5 años. Y este pequeño espacio que yo tenía, cuando llego a Mérida, se convirtió en una gran oportunidad para mí para empezar a hacer radio de manera independiente, porque en aquel programa yo era un colaborador, fui colaborador casi 7, 8 años, y aquí ya me tocó empezar a hacer radio ya como titular de un programa de radio, de un espacio completamente abierto al tema de Ok. entrevistas. Y mi primera inquietud, mi primera iniciativa como foráneo llegando a Mérida, era hablar de las grandes cosas representativas que tenía el Estado, no nada más para los meridanos, sino para toda la gente que estábamos llegando, que no llegamos a invadir, no llegamos a querer imponer las cosas a nuestra forma, sino lo importante era cómo hacer las cosas tal cual como se manejan en este Estado. Y fue una experiencia maravillosa y ya después de casi 4 años, llevamos 4 años haciendo radio en Mérida. Qué increíble. Me voy a ir un paso atrás Sí, porque te voy a poner un poquito de contexto porque quiero saber, aunque no lo creas, muy poca, y bueno, la gente, los yucatecos que sí me conocen, sí. saben que yo era una persona muy tímida. Ok, Yo era una persona extremadamente tímida, muy introvertido ok. en mi infancia, y hay una experiencia de vida que cambió muchísimo eso. Por azares del destino, y digo, te voy a contar rápido porque Sí, sí, sí. quiero entender si a ti te pasó lo mismo, porque creo que es algo que la gente tiene que aventarse a hacer. Correcto. ¿Ok? Estoy de acuerdo. A mí me tocó, por muy, vamos a decir, estratosférico que suene, ¿ok? Que me invite un amigo a traer una marca de ropa. Correcto. ¿Ok? En mis inicios, yo no sabía ni cómo vender nada, cero. Pero esa marca de ropa, pues era lencería. Ok. ¿Ok? Es que está muy de moda ese tema. Y Es correcto. bueno, y muy poca gente lo sabe, pero lo digo con muchísimo orgullo. Claro. Y no tiene nada de malo, ni el lugar, ni nada, sino que fue una experiencia que me aperturó eso que tú estás platicando del tema de poder desenvolverte. Así es. Y yo se lo digo a todos, o sea, busquen una situación que les force a hacer Sí, esto, porque por escúchelo, supuesto. yo no sabía vender nada hasta el día que me puse a vender lencería en Ixmaquil. Wow. ¿Ok? O sea, habíamos invertido lo poquito de los ahorros que teníamos en traer esas cosas. Correcto. Rentamos un local en una feria, podríamos decir una feria grande, de donde hay muchísima gente, y no vendíamos nada. ¿Ok? Nada. Entonces, literalmente me tocó el hecho de llegar al punto de decir, pues señora, pase por favor, Claro, claro. pase Atraer por a la favor. gente. Y eso marcó mi tema cañoncísimo. Y tú acabas de mencionar, vendías zapatos, colchones. ¿Hay alguna experiencia dentro de esas que digas, oye, esto me desenvolvió? Porque yo creo que la gente tiene que aprender, como hay un libro que me encanta mucho que es, bueno, en inglés es Get Uncomfortable with the Uncomfortable, o sea, Correcto. ponte cómodo Con con lo lo incómodo. incómodo, porque así es la vida. Así es. ¿Hay algo en tu vida de esta primera experiencia que tú digas, mira, esto fue crítico para mi desarrollo de vendedor? No, siempre fui muy inquieto. La Ok. realidad es que desde muy chico tenía esta inquietud de generar ingreso, ¿no? Vengo de una familia muy trabajadora, donde la madre era la que estaba en casa, el padre salía a conseguir el sustento de la familia. Y mi padre algo que nos dijo de toda la vida es, yo no les voy a dejar grandes herencias, yo lo único que les voy a dejar es una educación de primer nivel, así que aprovechenla al máximo. Pero yo siempre tenía este gusanito porque estaba en el colegio con gente que evidentemente tenía mucho dinero y viajaban y tenían cosas que a lo mejor yo no estaba a mi alcance y empezaba a vender cositas. Y así fue como me fui aperturando. Yo siempre fui muy extrovertido, yo siempre fui muy sociable. Entonces a mí nunca me dio pena acercarme a alguien, Qué ofrecerle algún padre. producto, algún servicio. Y mi llegada a las ventas fue muy curiosa porque yo de profesión soy diseñador gráfico. Toda mi vida Ok. yo pensé que me iba a dedicar más al tema del A arte y todo eso. escritorio. Exacto. Yo en realidad quería ser artista plástico, pero era muy difícil acceder a México en buenas universidades y acabé estudiando diseño gráfico. Y yo entré como diseñador gráfico a una empresa y a los 3 o 4 meses el dueño me dijo, equivocaste la carrera.
Y yo de pronto me sentí muy frustrado porque dije, tan malo soy, o sea, de verdad estoy haciendo las cosas tan mal. Y me dijo, no, es que tú no debieras de haber sido diseñador. Yo en esa empresa estaba como pasante, no tenía ingreso, no tenía apoyo, yo nada más iba a hacer prácticas para tratar de agarrar experiencia. Y me sentí muy frustrado y de pronto me dijo, no, es que tú deberías de haber sido o comunicador o negocios o algo por el estilo. Me dijo, aquí no te puedo dar absolutamente nada porque eres pasante, pero si quieres trabajar con mi hijo, vete a la empresa de mi hijo y él sí te puede pagar como ventas, te paga por comisiones. Dije, está bien, yo estaba en la universidad, no me caía nada mal el ingreso. Dije, ok, lo tomo. Y a los 3, 4 meses me volví el gerente comercial de esa empresa, que a pesar de que era una empresa muy pequeña que fabricaba artículos promocionales, alcanzó unos niveles extraordinarios por una campaña que se hizo para una marca refresquera para promocionar una película animada de te hablo hace probablemente más de 30 años. Y entonces fue mi primera experiencia profesional y entonces de ahí dije, me siento muy cómodo con las ventas, me siento muy cómodo con la relación entre directores y compradores. Mi barba, literal, la utilizo desde la universidad porque yo llegaba a vender y la gente me decía, es que no me generas credibilidad porque estás muy chavo. Y yo, espérame, o sea, el ser chavo no tiene que ser un impedimento para que yo me desarrolle profesionalmente. Y entonces toda mi carrera me la aventé con barba. Hoy la gente no me reconoce sin barba porque es ya como parte de mi signature. Yo creo que si te veo sin barba en la calle no te voy a saludar literalmente porque no voy a saber quién eres. Entonces, así fue como me fui abriendo camino en el área de las ventas. Increíble. Y entonces la radio, que es el medio donde nos conocimos, realmente nace en Yucatán. Nace en Ciudad de México con una pequeña colaboración. Era un espacio patrocinado que duraba 5 minutos y en un mundo de la industria automotriz yo hablaba de estilo de vida. Entonces esta marca japonesa quedó fascinada porque de pronto todo el mundo hablaba de torque y de caballos de fuerza y rendimiento y desempeño. Y de pronto llega un tipo y empieza a hablar de el equipo de sonido que debería de tener tu auto, o los gadgets para tu auto, o incluso los GPS y todo lo que en aquella época estaba de moda. Y entonces de pronto dicen, oye, esto nos empieza a generar un canal de comunicación a otra audiencia que no le interesa el torque, no le interesan los caballos de fuerza, sino al contrario quiere saber más de los gadgets y los accesorios que tiene la marca. Y ahí me aventé casi 8 años haciendo esa colaboración. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. Y cuando me mudo para acá, yo llego a Mérida porque en realidad quien traía una propuesta de trabajo formal era mi esposa. Nosotros sabíamos que queríamos cambiar de aires porque la Ciudad de México ya era caótica para vivir. Tenemos gemelos muy chiquitos, entonces la realidad era darle un mejor estilo de vida a nuestros hijos. Y entonces sabíamos que en algún momento íbamos a migrar, no sabíamos si Querétaro o cualquier otra ciudad. Y cuando surge Mérida, no lo pensamos, nuestro proceso fue muy ágil. Prácticamente en 2 meses hicimos la migración completa. Hijos en la escuela, mi esposa con trabajo y yo a venir a ver qué hacía. En 2 patadas. En 2 patadas, así, te lo prometo. Mis respetos, porque esas decisiones son sumamente difíciles. Cuestan mucho trabajo, pero claro. ¿Sabes cuál fue la gran facilidad que tuvimos? Que de pronto mi esposa y yo dijimos, ok, vamos a hacerlo orgánicamente. Vamos a buscar primero el colegio de los hijos. Vimos el colegio y en 3 días ya estaban autorizados mis hijos. Ok, vamos a ver la casa. Empezamos a ver casas, nos mandaron información de una casa y a las 2 horas ya teníamos prácticamente el contrato. Entonces todo no hubo nada que nos pusiera un obstáculo para decidir no venir a Mérida. Y entonces todo fue tan fluido que por eso dijimos, se están dando también las cosas, no hay manera de cómo decir que no. Por algo se dan las cosas. Mi esposa tiene obviamente una dirección comercial también en una gran empresa, en una gran desarrolladora. Y bueno, pues eso nos trajo acá. Yo llego desempleado porque yo evidentemente tuve que dar las gracias al trabajo que tenía en Ciudad de México, porque no iba a ser apto viviendo yo desde Mérida. Y entonces me ofrecen un amigo de Ciudad de México hacer unas colaboraciones para una estación de radio. Pero cuando me hice colaboraciones me imaginé que iba a ser en el esquema de ventas. Y de pronto me dice, llego a la estación y me dice, no, lo que estamos buscando es alguien que ocupa un espacio en un bloque que tenemos desocupado los sábados a las 9 de la mañana. ¿Te interesa? Y dije, nunca he dicho que no a las cosas, y menos a las que me retan. Dije, ok, le entro. Nunca había sido titular de un programa. Todavía estábamos en pandemia y en aquella época el programa teníamos la ventaja de que se hacía grabado y se transmitía como falso vivo. Entonces tenía yo todo el tiempo de preparar el programa, preparar los guiones, preparar la escaleta. Y si algo salía mal durante la marcha, pues podíamos corregir, hacíamos pausa y volvíamos a grabar. Tengo todavía trabajo con el productor de Ciudad de México que me ayudaba con la edición y el contenido. Y fue
el principio de mi debut como titular de un programa de radio. Trasciendo de esa estación y llego a la estación donde nos conocimos tú y yo. Okay. Y en esa estación ya era un programa completamente en vivo, pero yo ya traía prácticamente 1 año y medio de tablas de lo que había sido el programa anterior. Entonces, tenía la experiencia de 8 años en Ciudad de México, tenía ya las tablas de un programa pregrabado en Mérida. Dije, no pasa nada, o sea, lo peor que puede pasar es que diga una tontería o se me salga una palabra por ahí y bueno, ya después podré enmendarlo. Al grado de que hasta la fecha yo no escucho mis programas anteriores porque me daría pena darme cuenta de alguna barbaridad que pude haber dicho. Entonces dijo, no, mejor yo no los monitoreo, que la crítica sea la que me apoye o me destruya, pero que sean ellos los que emitan su mejor dictamen sobre si les gustan los programas de radio. ¿Qué consejo le darías, Vini, a la gente, digo, a la carrera de comunicación, a los que están buscando? Digamos que el concepto de comunicación pues ha cambiado mucho, ¿verdad? Muchísimo. Los medios, la manera, el formato. Correcto. Inclusive, te lo digo yo, que pues no estoy en esto. O sea, al final del día terminé desenvolviéndome por necesidad. Te lo digo con toda franqueza. Tuve que tener la necesidad de desenvolverle. Ciertos factores como estas ventas de la marca de ropa. Correcto. Marcaron mucho mi tema. Pero bueno, al final del día siempre he tenido que aprender a desenvolverme en el ámbito. Y me ha costado mucho, te lo digo con toda franqueza, me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a estas nuevas eras. Y no porque son bastante nuevas. Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto? ¿Qué consejo me darías a mí con toda franqueza? Sí. ¿Okay? En el sentido de cómo manejar el tema de la comunicación, hacia dónde irte. Oye, deberías hacer un podcast, ¿a quién le recomendarías un podcast? ¿A quién le recomendarías radio? ¿Qué industrias ves para Instagram, TikTok? Claro. ¿Cómo ves tú el tema? Mira, yo, de lo que decías previamente sobre que tú eras una persona muy introvertida, hoy te lo digo abiertamente porque ya tuve la oportunidad de conocerte, nunca me pareciste que fueras introvertido. Al contrario, yo siempre te vi como un gran comunicador porque tienes esa cualidad que eres muy asertivo en tu comunicación. Y no eres una persona que traiga un speech estudiado, sino que se ve que tienes un conocimiento tan amplio de la materia que estás abordando que la comunicación se hace súper fluida contigo. Creo que lo que estás haciendo lo estás haciendo extraordinariamente bien. Hoy toda esta infraestructura que existe se nota que no es un capricho, no es un berrinche, al contrario, es una pasión. Por ahí probablemente a lo mejor medio oculta, medio escondida, medio pero ha salido esa pasión. Y ahorita lo que sería bien importante, creo que la pandemia marcó una gran diferencia en la forma de comunicar. ¿Qué pasó en la pandemia? Mucha gente empezó a agarrar plataformas como TikTok o como Instagram para empezar a generar contenido y te encontrabas desde la ama de casa o desde el estudiante o el empresario o el señor que hacía múltiples actividades y empezaron a comunicar, a lo mejor algunos a través de bailes, a lo mejor algunos a través de la sátira o de la broma, pero si empiezas a entender cómo funciona cada una de las plataformas y exactamente a qué mercado te estás dirigiendo, vas a hacer un contenido extraordinario porque hoy por hoy lo que vendes no nada más tiene que ver con un producto, sino la confianza y la credibilidad que generas sobre la misma marca o producto. Y eso, de verdad, los medios empezaron a hacerlo tan digital o tan mecánico que se empezó a deshumanizar la venta, o se empezó a deshumanizar la comunicación con la gente. Okay. Por eso hoy estas plataformas tienen tanta aceptación, porque están viendo ya desde el lado humano. Y esta gente que transmite desde la parte humana es la que mejor capitaliza. Entendiendo que probablemente tu giro o negocio no es la capitalización a través de la serie de contenidos, sino que sea una forma muy asertiva de llegar a un canal mucho más amplio de gente que se puede interesar en tu producto. El camino que estás llevando y el camino que estás siguiendo lo estás haciendo extraordinariamente bien. Tienes ahorita un podcast que te auguro todo el éxito del mundo porque de verdad eres una persona muy comprometida y ahora nada más es empezar a dedicar un poquito más de tiempo a analizar qué comunicación le quieres dar a cada uno de los canales y exactamente a quién te vas a dirigir. Porque hoy las nuevas generaciones incluso ya piensan en tecnología de manera importante para sus propios proyectos personales o de vida o incluso familiares. Hay muchos adolescentes que llevan el control incluso de los ingresos de su casa, de todo lo que están generando a través de la comunicación y de las plataformas digitales.
Entonces, hoy sí hay mucho que comunicar y mucho que compartir con todas las generaciones. Coincido contigo, creo que, y nosotros nos dimos cuenta en el proceso de que teníamos que, digo, y te voy a ser muy franco, lo de nosotros nace mucho más de un ámbito de compartir Correcto. que de negocio. Es O correcto. sea, la realidad de las cosas es que estamos muy agradecidos pues, con el desarrollo del negocio, con el desarrollo de la empresa, pero también creemos que la gente no nos conoce bien. Correcto. Creemos que no conocen mucho y queremos compartir mucho. ¿Hacia dónde? Bueno, dos preguntas que me pasó la audiencia, la gente que quieren que te haga, ¿ok? ¿Cuál es el mejor consejo y el peor consejo que has recibido en tu vida profesional? El mejor consejo, yo te podría decir que es no tenerle miedo a nada, ¿no? Okay. Muchas veces nuestra propia mente nos ataca de una manera tan terrible que somos nosotros mismos los que nos estamos boicoteando todo el momento. Y entonces hay que hacerlo. O sea, hoy hay gente que lo hace sin conocimiento, sin una marca, sin un producto, sin una característica, sin una cualidad. Y el simple hecho de ser audaz, ¿no? Es lo que marca una gran diferencia. Entonces, yo te diría, atrévete a todo, ¿no? Siempre, siempre va a haber haters, para bien o para mal. Puede estar haciendo las cosas extraordinariamente bien, pero nunca va a faltar el hater o la persona que está muy insatisfecha con su vida y siempre va a encontrar una característica de cómo tratar de influir negativamente. Esos no cuentan. Todo lo que se va aportando favorablemente es lo que te va a ayudar a enriquecer. Entonces, yo creo que la recomendación más amplia es no tengas miedo a absolutamente nada, a nada. O sea, todos creo que en alguna vez en la vida hemos hecho algún ridículo, hemos cometido alguna indiscreción o a lo mejor hemos hecho algo que no necesariamente nos enorgullezca, pero eso no nos diferencia o eso no nos determina. O sea, al final del día tienes otras muchas cualidades que son las que te hacen muy valioso. Esa actitud que tú estás tomando a favor de tu negocio, la recompenso ampliamente porque normalmente la gente que tiene una marca, un producto, un servicio, se oculta tras a lo mejor una personalidad, tras a lo mejor algún influencer y tratan de ganar adeptos a través de un famoso. Okay. Son estrategias de marketing y comunicación que funcionan, está bien. Sí, claro. Pero el que de pronto el propietario, el dueño o el empresario dé la cara sobre sus productos, sobre sus servicios, sobre la atención, sobre la calidad, sobre la postventa, eso muy pocos lo hacen. Y habla de un valor intrínseco en tu marca, que eso te va a dar un gran diferenciador en la forma en la que estás comunicando las cosas. ¿Qué te diría que tomes mucho en consideración? ¿No? Ahora sí, aviéntate a todo lo que te puedas aventar. ¿Qué te diría que tomes mucho en consideración? Hoy creo que información es poder. Y si vas a abordar alguna plataforma, yo creo que antes de aventarse como el borras, es mejor estudiar un poquito qué es lo que va a representar cada una de las plataformas y cómo debes de abordarla de manera favorable. Y eso te traerá muchas cosas muy benéficas. Creo que ese es un gran consejo, porque te lo digo, inclusive yo cometemos muchos esos errores de querer abordar muchas cosas sin estudiarle un poquito hacia dónde. Y a veces es falta de tiempo y todo. Pasando un poquito al tema inmobiliario, que sé que también estás en el tema inmobiliario. Me apasiona, sí. Platícanos un poquito qué hay en el tema inmobiliario, qué estás haciendo en el tema inmobiliario, qué ves digo, obviamente Mérida está en boga de todo México en el tema inmobiliario. ¿Cómo está el tema inmobiliario con Vini? Mira, fue un fenómeno bien curioso. Mi esposa ha sido inmobiliaria toda la vida. Ella sí lleva prácticamente 20 años siendo... Ella es director, bueno, toda su vida fue directora de mercadotecnia y en Mérida tuvo la oportunidad de venirse como directora comercial. Pero siempre en el ámbito de las inmobiliarias, ella empezó en una empresa que hacía casas de interés social en Ciudad de México, pero de volúmenes. O sea, de pronto en un proyecto había 40,000 casas de interés social y era un monstruo de empresa en esa época. Estuve muy familiarizado con el sector durante 20 años que conviví en familia, pero nunca había estado tan inmerso con el sector. Y cuando se me da la oportunidad en la primera desarrolladora inmobiliaria de trabajar aquí en Mérida, me doy cuenta que el mundo era extraordinario, con un potencial enorme, en una ciudad con todas las cualidades del mundo.
pero con una ventaja o desventaja. Los Ok. diferentes tipos de productos que se estaban comercializando. Y a mí me tocó escuchar, porque incluso lo viví en carne propia, la inversión de los famosos lotes de inversión, que era de El, verdad un tema terrible y que agradezco infinitamente que si no está regularizado o reorganizado al 100%, que las instituciones están trabajando en favor de que eso suceda. Porque al Mira, final del día, lo que yo le he dicho a toda la gente es, no hay fraude, no hay engaño, no hay ningún tema, porque te lo están avisando. Son lotes de inversión. Lo que sí es un hecho es que mucha gente sí está invirtiendo con la mentalidad de que están desarrollando una inversión que va a crecer a lo largo de los años y probablemente haya muchos otros proyectos que no va a pasar. es correcto. Pero si entendemos hoy cómo funciona el Estado a nivel inmobiliario, creo que llevan por lo menos 10, 15 años de este famoso boom inmobiliario, que ha sido un tema de crecimiento extraordinario. Hay desarrolladores que han hecho las cosas maravillosamente bien. Hay otros que están dando sus pininos. Hay otros que probablemente se van a quedar el intento. Mucha gente se quiere sumar a esta gran industria. Mucha gente que incluso viene de otras plazas o de otros estados o incluso de otros países queriendo una rebanada de ese pastel. Y les está costando muchísimo por el tema que implica el clima, el medio ambiente, la gente, el trabajo, la materia prima, el tipo de modelo constructivo. Entonces hay tantos factores que hoy por hoy yo sí creo que los que están marcando una gran diferencia en la industria son estas grandes empresas de mucho abolengo, de mucha tradición, que no están tratando de descubrir el hilo negro, sino que saben hacer las cosas extraordinariamente bien, y es ahí donde están abonando favorablemente. Hoy el crecimiento de hace 5 años a la fecha, de pronto la zona norte ha tenido, tenemos estudios de mercado que de pronto nos decían que en la zona norte hace 5 años había 83 desarrollos, hoy hay más de 300 y sigue creciendo. Y sigue creciendo de Increíble. una manera importantísima. Ahora, lo que es importante empezar a analizar es cómo el gobierno del estado va a empezar a actuar en consecuencia, porque al final del día no sabemos si todo ese proyecto o todos esos proyectos, toda la gente se va a venir a vivir, a habitarlos. Pero lo que sí es una realidad es que en el porcentaje que sea, hoy las vías de comunicación están siendo insuficientes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el Estado va a tener que empezar a ver todo el tema de urbanización y de regularización a las zonas y a las avenidas y a las avenidas principales y a los medios de comunicación y transporte para que al final del día no se acabe convirtiendo algo que puede ser maravilloso en un grave problema para el Estado y particularmente para esta gran ciudad. Fíjate que yo, como buen yucateco, ¿ok? Porque digo, en este caso, como digo yo que ya vivo en tierra de foráneos, Sí, sí. ¿ok? Especialmente donde me toca vivir a mí, pues siempre que me preguntan, siempre en los últimos 2 años, como buen yucateco y amante de la Claro. tierra y todo, pues siempre decimos que hay muchos temas y eso, pero yo creo que inclusive mi respuesta está mal. Y te lo voy a preguntar como si yo estuviera, te lo juro, en la comida en la Ciudad de México, donde me están diciendo, ¿me debo ir a vivir a Mérida? ¿Cuál sería la respuesta adecuada para alguien de el cómo lo debe de hacer? Porque sí creo, y que te lo digo con toda franqueza, que muchísima gente en el mundo inmobiliario está tomando decisiones muy mal tomadas. Muy mal ¿Ok? tomadas, O sea, estoy en yo lo conozco correcto. gente que me dice, me mandaron un proyecto que está en latitud no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, baratísimo y lo compré. Digo, ya lo buscaste en Claro. Google, ya viste dónde está, ¿viste? ¿Qué le recomendarías tú a la gente o cuál sería, digamos, ese posicionamiento que dirías, oye, este es el proceso que debes seguir para que verdaderamente puedas escoger algo bien? Como tú bien dices, yo Claro, honestamente considero que hay desarrolladores de toda la vida aquí que lo están haciendo bien. Hay desarrolladores que han venido de fuera que también lo están haciendo bien, claro. pero también siguen habiendo desarrolladores que, como tú dices, no te están estafando, porque son claros en lo que te dicen, Así es. pero que tenemos que aprender a analizar lo que nos están vendiendo, pues es un ticket con un muy alto retorno, Así pero es. también con un muy alto riesgo de que eso nunca se Es dé. correcto. Es ¿Qué correcto. recomendación le darías a la gente que esté evaluando venirse? Digo, yo siempre he dicho que no, Sí, que sí. se controle,
No, incluso yo ya digo que ya no venga más gente, ¿eh? Así Ya, como está Mérida, está maravilloso. así estamos bien. Pero yo creo que lo correcto es que la gente sepa hacia qué medios dirigirse o cómo encontrar ese desarrollo que inclusive se acomode a las necesidades. Así Realmente es. tú y yo nos conocimos y ahorita ratito lo voy a mencionar porque creo que vale la pena mencionarlo, por un desarrollo muy agresivo, Muy agresivo, muy correcto. agresivo Sí, sí. en su tema, bastante innovador en lo que quiere Sí, hacer muy y lo ambicioso. respeto, muy ambicioso, pero también para un tipo de mercado. Completamente. Y yo que he estado en ese tema de que, bueno, sí, no, yo lo que le digo a la gente, no es, o sea, no te vayas a vivir a donde todo el mundo te dice que te vayas a vivir. Es correcto, O sea, es correcto. te vas a vivir a un lugar como el tema de las casas automatizadas que hacemos acá. Ya llegamos al punto nosotros le decimos, ¿te gusta la tecnología? O sea, puede venir una persona con el mega arquitecto el mega arquitecto le dice, tu casa tiene que tener esta tecnología porque la tiene que tener. Claro. Porque si no la tiene, es piojo. Sí, sí, sí. Yo lo sí. primero que le digo al cliente, oye, ¿te gusta la tecnología? ¿O le entiendes? O lo entiendes, sí, claro. O sea, pero ¿qué va a pasar el día que piques un botón? Pues digo, tu celular a veces picas un botón y no hace nada, ¿verdad? Sí, es correcto. Y que piques un botón y que digas, te vas a tener la paciencia para decidir vidar. Ya nos vamos al tema de, primero identifica tu necesidad. Claro, completamente de acuerdo. ¿Qué recomendación le darías en este tema del mundo inmobiliario a la gente que se está pensando venir o a los que estamos aquí de decir cómo escoger el desarrollo? Digo, estás ahorita ya en ese mundo involucrado. Así es. ¿Cómo ves ese punto o esa decisión de la gente? Mira, hay un fenómeno bien curioso que está pasando y desafortunadamente pocas, o sea, la gente de aquí no lo alcanza a dimensionar. Ok. Aquí se vive con una calma, con una seguridad, con una tranquilidad, con un estilo de vida único e inigualable. Y a todos los que venimos de las grandes ciudades o de las grandes urbes, que venimos del estrés, del tráfico, del asalto, de la inseguridad, de 20,000 temas bastante negativos, todos queremos un pedacito de esa tranquilidad que le puedes dar a tu familia. Y entonces por eso Mérida se volvió tan atractivo, porque incluso el clima dejó de ser un factor representativo. Esa era nuestra defensa principal de toda la vida. La gente se iba por el calor y ahorita ya no. Exacto. Pasó también otro fenómeno en Ciudad de México. No necesariamente la gente que estaba migrando a Mérida era la gente más rica de la Ciudad de México. Era probablemente gente clase media que por la misma inversión que tenían en Ciudad de México, tenían la oportunidad de hacerse de grandes propiedades aquí en Mérida porque el costo de representación era completamente abismal. Te quiero poner un ejemplo. Hay una colonia muy representativa en la Ciudad de México, que es la Colonia del Valle, que de pronto había departamentos de 60 metros cuadrados que te costaban 13 millones de pesos. 60 metros cuadrados. Departamentos. Eso es impensable. ¿Verdad? Impensable. Impensable. Y entonces de pronto decías, oye, yo vendo mi departamento de 13 millones de pesos en Ciudad de México, vengo, me compro una casa en Montes de Amé de 7 millones y medio de pesos y me quedan otros 7 millones y medio de pesos para comprarme un carro de lujo, para adecuar mi casa, para poner un negocio. Y entonces era como el sueño meridano, ¿no? O sea, hay como el famoso que se quiere ir a Estados Unidos porque cree que la vida le va a cambiar dramáticamente. Claro. Pues lo mismo pasaba aquí en Mérida. Y entonces hubo una época en que Mérida era sumamente accesible. Okay. Muy accesible. Extremadamente accesible. ¿Qué ha pasado con ahora toda esta gente que quiere ser parte de ese pedacito de seguridad y de tranquilidad y de estilo de vida? Ya los precios han subido dramáticamente. Y entonces sigue habiendo un sector de la población que ya se volvió muy analítica, ya revisa la zona, ya revisa el proyecto, ya revisa las características, qué le está ofreciendo el desarrollador. Pero sigue habiendo esa gran parte de la población que no tiene todo ese acceso a la información, pero con tal de sentir el tema de pertenencia, sigue comprando esos lotes en medio de la nada. Y entonces yo sí creo que en el proceso evolutivo de la comercialización en Mérida, porque se ha visto ya reflejado en los últimos años, las ventas han bajado de manera representativa, de manera muy, muy, muy representativa. Okay. Antes estábamos acostumbrados a hacer ventas casi hasta con los ojos cerrados. Hoy ya la labor que hay que hacer versus tanta competencia, versus tanta gente que también está tratando de hacer su luchita, pues tienes que empezar a encontrar esos grandes diferenciadores. ¿Por qué? Porque al final del día el lote de inversión ya no está jalando, el lote semiurbanizado ya no está jalando, el lote que no tiene amenidades ya no está jalando. Hoy, ¿qué es lo que está funcionando? Probablemente esos semiurbanizados
con amenidades, con vigilancia, con seguridad y que esté cerca de algo. Okay. Entonces, el análisis que hoy por hoy se está haciendo, ya no nada más a nivel consumidor, ahora es muy importante que el desarrollador también lo lea. Porque hoy el desarrollador ya se dio cuenta que la venta como tal, con esas expectativas, porque yo incluso lo decía de manera no peyorativa, pero que muchas veces el cálculo del incremento de las propiedades era bajo la medida del más o menos, ¿no? Sí, no Oye, ¿y había un ahora cuánto análisis. le aumentamos? Pues seguimos teniendo ventas, pues súbele un 5, súbele un 7, súbele un 8%. Y te hablaban de plusvalía. Y de pronto para los que venimos de ciudades grandes, yo la plusvalía en los bienes raíces en ciudades grandes es, mi plusvalía es porque estás cerca de un hospital, cerca de una universidad, cerca de un centro comercial, cerca de muchas cosas. Hoy no es plusvalía estar en medio de la nada a 40 minutos de Mérida. Lo que es valor comercial o propuesta comercial. O sea, ahí el desarrollador, como le está yendo bien, pues súbele y súbele y súbele hasta que la liga se reviente. Y entonces ahí creo que el mismo análisis ya debe de venir por ambos lados, por la parte del consumidor y por la parte del desarrollador. Tenemos que ser mucho más selectivos en las propiedades que queremos adquirir, pero también el desarrollador tiene que ser mucho más aventurado en las cosas que va a ofrecer sin que necesariamente tenga que impactar dramáticamente en el costo de la propiedad. Entonces vuelve bien complejo el análisis a corto, mediano, largo plazo para el desarrollador yucateco o para el desarrollador que quiere desarrollar en Mérida, si no se ponen las pilas, porque de verdad hoy la competencia es voraz y feroz. Justamente creo yo, y digo, siempre le he dicho, pues no, usted no es mi industria y me encanta escucharlo porque, digo, al final del día todos los negocios evolucionan, todos los temas, todo se especializa, todo termina la especialización de los proyectos, pero creo que sí es bien importante pues que la gente entienda eso que tú acabas de decir. Justo me pasó con un amigo que vino, que se fue a un lote, pues no quiero decir la zona o esto, por no decirlo, pero una zona un poco más alejada. Desgraciadamente, pues decidió regresarse por temas familiares, todo. Y a mí me sorprendió que por primera vez en mi vida en Mérida, me agarró y me dijo, Gerardo, hoy me ofrecen menos de lo que compré. Dije, hoy, en el Mérida de hoy, claro, cometió un error muy grave que la gente está cometiendo, que con lo que tú dijiste, el desarrollador, yo vendo, subo. Pero cuando él quiere revender y la gente que está viniendo dice, a ver, espérame, ¿dónde está el centro comercial más cercano? ¿Dónde está el hospital más cercano? Así es. ¿Dónde está el tema? ¿Cómo me tengo que mover en el tráfico? Bajó el precio de lo que le ofrecen por la casa. Entonces creo que la gente tiene que tener ya muchísimo más cuidado en el tema inmobiliario y no dejarse llevar por, vamos a decir, pues la mercadotecnia del Mérida, el Mérida, y buscar. Y estamos, perdóname que te interrumpa, somos todos parte de la problemática o de la solución. Correcto. Desde el desarrollador, desde quien vende, porque de verdad, afortunadamente ya hoy hay normas, ¿no?, instauradas por la Profeco para que ya no vendas a base de mentiras, a base de engaños, a base de fotos truqueadas. No nada, Ahí está la NOM 247 que de verdad hoy penaliza y sanciona las malas prácticas comerciales. Porque de pronto el que te decía, oye, a 5 minutos de la playa, y cuando llegabas te dabas cuenta que no estabas a 5, que estabas a 45, 55. eso ya lo sanciona la Profeco, exactamente. Y eso ya lo sanciona la Profeco y está maravilloso. Y hoy también lo que ha estado haciendo la INSEJUPI por parte del estado de Yucatán es, previo a la escrituración, tiene que venir un avalúo de la propiedad. Y entonces ahí el desarrollador también tiene que ser muy, de verdad, muy astuto en la forma en la que marca sus precios, porque tú no puedes haber comprado algo en 10 pesos que en el momento del avalúo esté por debajo de esos 10 pesos. Es más, al contrario, si tú compraste en 10 y esperas que tu inversión crezca, el avalúo tendrá que estar por encima de los 10. No importa en qué porcentaje, pero tendrá que estar por encima de los 10 para que realmente tu inversión haya sido interesante. Entonces, todo eso ya se está regulando afortunadamente. El desarrollador va a tener que hacer mucho énfasis en todo ese tipo de aspectos. Y hoy el comprador, qué bueno, que también ya se da a la tarea de investigar, de analizar, de comparar y de pedir muchas opciones. Por eso hoy cada vez es mucho más complejo. Y en resumen, lo que te quiero decir es que se va a acabar
por profesionalizar el sector, se va a pulverizar el pseudo desarrollador o el que no va a ofrecer absolutamente ningún diferenciador en sus proyectos, y va a acabar siendo, pues, como la ley de la selva: subsiste el más fuerte, o el que está haciendo las cosas mejor, o el que de verdad le está poniendo mucho amor y mucho empeño y mucho cariño y mucho potencial a sus proyectos. ¿Cómo ves todas estas? Digo, tú sabes que hay muchos desarrollos, como tú dijiste, como 300 desarrollos, pero ¿cómo ves el desarrollo vertical? ¿Qué opinas del desarrollo vertical? Necesarísimo, probablemente para la parte dentro de Mérida, que ya no hay tanta tierra como se espera, que obviamente hoy también la gente que tiene tierra también ya está vendiendo muy caro y se volvió un tema Claro. bastante complicado. Y entonces yo creo que sí empieza a haber zonas donde los proyectos verticales se empiezan a cobrar muchísima vida. Hay que ser también muy inteligentes y muy selectivos, y el gobierno también tendrá que hacer su labor para ver hasta cuántos niveles permite, para que tampoco saturemos una zona que ya de por sí es caótica, que le metas una torre de departamentos, de 300 departamentos en 500 metros cuadrados. Entonces ahí también habrá que hacer un análisis muy a detalle, pero yo sí creo que las grandes ciudades que tienen este gran potencial de crecimiento, como hoy por hoy es Mérida, vale muchísimo la pena empezar a considerar la vivienda vertical. Tenemos que voltear a ver la vivienda vertical, Sí, entonces. sí. Fíjate que para los yucatecos eso es algo que es como un choque. Es Completamente. como un choque completo. Sí, correcto. Porque incluso hasta los que venimos de fuera, vienes con esa inquietud de comprar una casa que tenga el espacio para tener un jardincito, que no lo vivías en Ciudad de México, vivías en un departamento de 60 metros cuadrados. Entonces de pronto te dicen: oye, vas a tener una casa a lo mejor de los mismos 60 metros cuadrados, Pero, pero vas a tener otros 60 de jardín y otros 40 de patio. Dices: qué maravilla, claro. sí lo quiero, vale toda la pena del mundo. Entonces, todos esos, hoy por hoy, esos proyectos verticales que te dan las amenidades y que tienen jardín y que tienen gimnasio y que tienen alberca, van a venir a enriquecer muchísimo la vida de mucha gente que está viniendo, que quiere venir a vivir acá, pero no se quiere salir de la zona conurbada. O sea, hay mucha gente que ya de pronto está diciendo: híjole, a lo mejor el norte está maravilloso, pero yo no quiero estar en medio de la nada. Yo mejor prefiero estar muy cerquita de un supermercado, de una escuela, de una iglesia, de una universidad, de avenidas principales. Entonces yo mejor, a lo mejor con una inversión mucho más acotada, pero sí un condominio, un departamento de 80, 120 metros cuadrados resulta bastante favorable para familias, ¿eh? Para el yucateco entiendo que es un shock. Es un shock. Exacto, Es un shock completo. pero en Ciudad de México, de pronto, en un departamento de 60 metros cuadrados, te vivían familias de 6 integrantes, ¿eh? Papá, mamá, 2 hijos y abuelitos. Y se acomodaban. Sí, claro. Es un verdadero shock y es algo que creo que pues, a la sociedad, a los que crecimos aquí, a mí me cuesta mucho trabajo. A Sí. mí me cuesta mucho trabajo ver pues, el tráfico, me cuesta mucho trabajo ver pues, el anuncio de, oye, una torre aquí y otra torre aquí y Así otra es. torre aquí. Pero también te voy a ser bien franco, o sea, por otro lado, que me toca mucho moverme, como sabes, por diferentes partes de México, pues hasta cierto punto he aprendido, tal vez no en el ámbito de casa, Claro. más en el ámbito de un hotel, que un hotel es una casa para mí, Sí, 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 sí. desgraciadamente, pero a tocar esos puntos de decir, bueno, a ver, me voy a quedar en este hotel porque tiene el gimnasio que me gusta, Así es. el esto que me gusta, está ubicado en la posición en la que me gusta, está cerca del Exactamente. aeropuerto, y creo que digo, es impresionante cómo cambia la vida. Correcto. Cómo cambia la vida de donde te tienes que mover y de donde tienes que virar. Regresando un poco al ámbito personal, Vini, a mí me encantaría saber cuáles son tus 2 próximas metas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué estás buscando lograr? ¿Qué quieres seguir aquí en Yucatán? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que una de las metas que tengo mucho más casadas en este momento, o sea, que de verdad mi enfoque está completamente ahí, eh, el ser parte de inmobiliarias y de poder ofrecer la oportunidad de que mucha gente tenga un pedacito de tierra aquí en Mérida, también tiene un tema de valor intrínseco. O sea, Okay. yo siempre he dicho: yo no puedo jugar con el patrimonio de mis clientes, porque al final del día no sabemos si el que está comprando en Mérida es todo su capital de ahorro o algún capital de riesgo que tiene por ahí para Claro. invertir. Pero al final del día no es lo mismo comprar una propiedad, comprar patrimonio que represente el anhelo, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, tus ahorros, probablemente de muchos años, a comprar un carro, una Claro. computadora. Y entonces sí me he dado cuenta que
no es exclusivo de Mérida, pasa en todo el mundo. Hay gente que vende simple y sencillamente por el hecho de ganar una comisión. Eso Y creo que pasa muchísimo, muchísimo. muchísimo, muchísimo. Y hoy tengo muy claro que todos los que estamos inmersos en el sector inmobiliario, para bien o para mal, todo lo que hagamos va a tener repercusiones. Si un desarrollador toma el pelo, le miente a la gente, defrauda, ¿no? No le pega nada más a ese desarrollador, le pega a todo el sector y le pega al Estado. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia positiva o negativa. Entonces, sí estoy muy enfocado en empezar a trabajar un canal de comunicación donde sea mucho más directo y asertivo en aplaudir las cosas bien que se están haciendo para el sector y reprobar las cosas que se están haciendo mal para que por lo menos el consumidor sepa cuáles son esas características que debe de cuidar al momento de querer hacer una inversión en Yucatán. Entonces, de verdad, tengo un tema de conciencia moral de hacer las cosas bien para el sector, para el consumidor y para que todo el mundo salga beneficiado. Entonces estoy trabajando ya en ese canal de comunicación que esperemos que se dé ya próximamente. Hay ahí algunas fechas que estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Y yo creo que el otro sueño que creo que es mi verdadero motor de vida es, tengo unos hijos gemelos que son lo que más adoro en esta vida. Tengo una familia maravillosa y entonces seguir siendo esa imagen de referencia de lo que se tiene que hacer bien e inculcarle a mis hijos a través de la educación, a través de los valores, a través de muchas cosas. Estamos en una ciudad que nos ha brindado cosas maravillosas. Este tema de aportar favorablemente para la sociedad es también uno de mis compromisos que tengo muy, muy casados también a nivel familiar y ahí estaremos también trabajando en algunas actividades para ver qué se nos Padre, da en la verdad esta es gran que, ciudad. mira, te agradezco muchísimo el que hayas tomado Al el tiempo contrario. de venir a platicar un ratito. Estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última, como siempre decimos, aperturarte este espacio Muchas para poder gracias. platicar y virar. Sí quiero hacer mención, y no esto obviamente aquí, Doers es free completamente, pero sí quiero Es hacer correcto. mención, y no, pues digo, el desarrollo de Entre Selvas, que fue el que nos hizo Así conocernos, es, así ¿ok? es. Lo menciono porque nos hizo Es conocernos correcto. completamente y creo que vale la pena que lo vayan a ver. No voy a decir más, investiguenlo, ¿ok? Ahí se los dejo. De Es acuerdísimo. bastante atrevido en lo que están haciendo, pero bueno, y me da mucho gusto escucharte. La verdad es que, te lo digo con toda franqueza, me enorgullece ver las bases familiares. Yo siempre he dicho que son muy importantes. Básica, sí. Justo siempre hablaba ahorita con otra persona de que mexicanos tenemos una muy mala fama de decir así es México y no va a cambiar. No. Eso a mí me pone, o sea, y que a veces decimos que es que no va a cambiar. En todos, ¿ah? En Sí, todos los sí, sí, ámbitos. desafortunadamente No voy sí. a mencionar ninguno porque ¿No? puedo mencionar Todo. todos. Esto lo hacemos mal como mexicanos, así es México y no va a cambiar. Sí, Este tema, hablamos de reciclaje, así es México y no va a cambiar. Este así es. tema, si nos ponemos las pilas como sociedad, como Así es. humanos, si ponemos el bien común al frente, creo que sí puede cambiar. Sí, por Estoy supuesto. convencido que el tema cultural, la educación de los niños, el de salir adelante y decir, espérame, yo voy a hacer mi trabajo, pero yo voy a hacer mi trabajo bien. Y es una de las cosas que siempre he discutido allá afuera. Yo estoy convencido de lo que manejo, estoy convencido de lo que represento, del servicio que damos. No lo voy a cambiar No, no. porque alguien diga que existe algo más. El día que me convenzan que otra cosa es, mientras yo estoy convencido, voy a seguir firmemente. Así es. Y sí creo que los agentes inmobiliarios deberían escuchar lo que tú estás diciendo, porque como muchas cosas buenas han pasado en Mérida, muchas cosas malas han Sí, pasado por el mal desafortunadamente. asesoramiento, por el mal tema y, como tú lo dijiste, por querer vender por una comisión, Así es. sabiendo, porque es lo más triste, las consecuencias que eso iba a traer Es correcto. para todos. Es correcto. Te felicito, Vini, la verdad me Te da un agradezco enorme gusto infinitamente. tener a gente como tú en Doers, ¿ok? O sea que hay muchísima gente, muchísimos yucatecos que estamos, bueno,
Yo digo yucateco, con toda franqueza. Hay otros del DF que todavía no se lo ganan todavía, pero que están haciendo las cosas en pro y que estamos sumando, que es lo más importante, el sumar. Pues la verdad es que me va a encantar escuchar cuando tengas esos nuevos proyectos, esos nuevos canales. He aprendido muchísimo de ti en el tema de la radio, de esto que estamos haciendo, y pues aquí estaremos. Te agradezco muchísimo el haber estado. Te agradezco infinitamente la invitación. Yo soy el que me siento honrado, porque igual desde el primer día que te conocí, vi de verdad una calidad y cualidad humana que tienes como empresario, como persona, y con todo esto que estás haciendo, que de verdad es con el único fin de informar y de hacer latente que las cosas se pueden hacer extraordinariamente bien. Muchas gracias por la invitación. También te reitero la invitación del programa de radio para que estemos ahí haciendo muchísimo contenido, como tú bien lo dijiste, propositivo, de valor, que enriquezca y que beneficie no nada más a unos, sino a todos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Vini. Te agradezco infinitamente.